Estamos aquí atrasaditos. Vamos a ver. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a él. Oh, todo se lo debo. Bien, no es hermana no es la hermana Alicia, es hermana Wendy Gómez. ¿Sí? Sí, así es. Wendy de Gómez. Que el Señor me la bendiga, amada hermana Wendy, hermana Sonia, que sí ya me confirmó que me está escuchando. Que el Señor les bendiga a todas mis hermanitas preciosas y amadas hasta el refugio Aguachapán. Sí, ¿verdad? Aguachapán. Sí. Bien, señores, vayámonos a la Biblia en esta preciosa mañana y quiero que busquemos exactamente en la primera epístola del apóstol Pedro, primera Pedro. Vamos a situarnos en el capítulo número 5, en el verso número 6. Primera de Pedro, capítulo 5, verso número 6. Amo esta palabra. Eso es una de esas comiditas que al estarlas preparando, esto de verdad ha representado un antes y un después en mi vida. Primera Pedro, capítulo 5, verso número 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El tema para la meditación de esta mañana es promovidos. Se lo repito, promovidos. Te damos gracias, mi Rey hermoso. Me encanta, me fascina que ya se llegó el momento de compartir tu palabra. Que seas tú despojándome de todo, Señor, lo que pueda estorbar e impedir que tu palabra fluya con integridad. Despójame de toda grandeza, de toda vanagloria, y que todos mis sentidos entren en conexión directa contigo, mi Rey. Para ti la gloria, para ti la honra y para nosotros la bendición de ser edificados a través del poder de tu palabra. Amén y amén. A mí me encantó este título. Y yo creo que como siempre, la parte más importante es comenzar por definir lo que significa esta palabra, promovido. ¿Qué significa eso? Cuando se habla de que alguien ha sido promovido, significa ascender a alguien a un empleo o a una categoría superiores. Eso es lo que significa. Entonces, es como contradictorio entre lo que hemos leído en el verso base y el concepto de ser promovido. Porque este concepto nos habla de ascender a alguien a una categoría superior, pero el verso base nos habla de humillarnos. Ahora bien, lo vamos a descubrir poco a poco cuál es la esencia que Dios nos quiere dejar esta mañana. Cuando leemos en 1 Pedro 5:6,
humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, nosotros creo que manejamos un concepto demasiado equivocado y tergiversado de lo que realmente significa el humillarse delante de Dios. Y nosotros creemos que humillarnos es denigrarnos, es autosabotearnos, esto que representa desprestigio o que es signo de debilidad, algo que nos degrada. Y nosotros debemos de saber en esta mañana que humillarnos delante de Dios no es nada de lo que le acabo de mencionar, es todo lo contrario. Cuando la Biblia nos habla en este contexto de humillarnos ante la poderosa mano de Dios, nos está pidiendo que nosotros adoptemos una actitud de reconocimiento de la necesidad que nosotros tenemos de depender de Dios, de aceptar su soberana voluntad en nuestra vida y estar sujetos a su palabra. O sea, humillarnos delante de Dios significa reconocer esto: tengo un dueño, tengo un Señor, es Dios. Amén. Habiendo explicado esto, quiero que nos empecemos a profundizar, porque creo que todos estamos conscientes que nos movemos todos los días en un mundo tan competitivo, donde quienes son promovidos son los que más brillan, pero brillan por aspectos que el mundo los abraza, aspectos que el mundo los elogia. ¿Y cuáles pueden ser esos aspectos por los cuales las personas son promovidas en el mundo, en lo secular? Puede ser por un super talento o por una super habilidad. Puede ser tal vez por un físico despampanante, cargado de sensualidad, porque esos en su mayoría son los factores que el mundo toma en cuenta, o los estándares que el mundo toma en cuenta para promover a alguien. Mas sin embargo, cuando nosotros hablamos de Dios, de la manera, lo que motiva a Dios a promover a alguien, no tienen nada que ver los estándares humanos. Cuando Dios promueve a alguien, no toma en cuenta los mismos aspectos que el humano toma en cuenta. Para ser promovidos, ascendidos por la mano de Dios, necesito que nosotros entendamos que se necesitan factores que en el mundo natural son retrógrados, impopulares, desfasados, porque van en contra de la corriente mundanal. Y para que usted me entienda lo que trato de decirlo, le voy a poner un ejemplo. Ahora puede ser promovido en una super empresa, en una super corporación, una persona con un atractivo despampanante, deslumbrante, y esa sensualidad supera a la integridad. Ahora es más posible que promuevan a alguien con un super apellido de renombre que a alguien leal, temeroso de Dios. Entonces, aunque parezca muchas veces que el vivir humillados bajo la poderosa mano de Dios nos pone en desventaja, porque no podemos competir con los patrones que el mundo toma en cuenta para promovernos, aunque parezca que
Esto nos pone en desventaja. Yo quiero decirles y animarles para que cambie nuestro pensamiento, porque no es así. Acabamos de leer que la palabra del Señor nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. O sea que nuestra promoción, el que seamos promovidos, ascendidos, no será provocado por la iniciativa humana o por la influencia del hombre o por la mano del hombre. Si usted y yo nos sometemos a vivir humillados delante de la mano de Dios, la promesa a Él que Él nos exaltará, Él nos va a promover. Porque su mano no solamente está dispuesta a ayudarnos, a sostenernos, a fortalecernos. Oh, gloria a Dios. Su mano poderosa también está dispuesta a que tú y yo seamos promovidos en un mundo tan competitivo, en un mundo en donde ya nuestros principios, nuestros valores prácticamente están devaluados, pero la mano de Dios se encargará de quitar todo tropiezo, todo obstáculo, para que tú y yo podamos ser colocados en esos lugares de privilegio. Aquí yo quiero enfocarme entonces, habiendo dado esta introducción, quiero enfocarme no tanto en la historia del regreso de los exiliados de Babilonia a Jerusalén en el tiempo de Esdras, sino yo quiero que nosotros nos enfoquemos más en cómo Dios promovió a Esdras. Y si lo hizo con Esdras, también lo puede hacer con nosotros. Pero veamos qué hizo Esdras, cómo era la vida de Esdras, lo que provocó que Esdras fuera promovido por la mano de Dios. En primer lugar, vamos a ver que debemos tener una convicción, y esa convicción es que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Primera convicción que nosotros debemos arraigar en nuestro corazón para que podamos ser promovidos por la mano de Dios es que nuestros tiempos están en sus manos. Para eso quiero pedirles que vayamos al libro de Salmos capítulo 31 verso número 15, y dice así: en tu mano están mis tiempos. Vamos a leer solo la parte A del verso. En tus manos están mis tiempos. ¿Qué significa, hermana Verónica, el tener la convicción que mis tiempos están en las manos de Dios? Esto significa, cuando decimos en esas manos benditas y poderosas están mis tiempos, tus tiempos, da la idea o significa puntualmente de que Dios, de manera perfecta, de manera sabia, Él ordena nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. O sea, Él no deja nada al azar, porque desde la mayor de las cosas hasta la menor son ordenadas por Dios. Ahora bien, cuando nosotros nos enfocamos en Esdras, a mí me llamó la atención porque a pesar de que el libro de Esdras lleva su nombre, Esdras no aparece desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 6. Esdras no aparece en escena. Esdras aparece hasta en el capítulo número 7. No hay ningún registro de Esdras en estos primeros 6 capítulos. Entonces ahí se origina una interrogante y nos preguntamos entonces, ¿quién era Esdras? ¿Dónde estaba Esdras
antes de, por decirlo así, antes de que Él apareciera en escena. Yo quiero en esta mañana que vayamos al libro de Esdras y vamos a situarnos en el capítulo número 7, del verso 1 al verso número 10. Esdras capítulo 7, verso 1 al 10. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, y se nos empieza a dar la genealogía de Esdras. En el verso número 6 dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Pero en el verso número 10 a mí me fascina lo que dice: al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras, escúcheme, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Bien, veamos quién era Esdras. Esdras me fascinó porque su significado, o sea, el significado del nombre Esdras es al que Dios ayuda. Entonces, podemos rescatar de la historia que Esdras fue el encargado de dirigir, por decirlo así, el segundo grupo de exiliados que estaban en el cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Y se dice que por la influencia que él tenía, siendo prácticamente un descendiente de Aarón, de familia de sacerdotes, Esdras era un sacerdote. Su nombre ocupaba un lugar muy alto en la tradición judía, a tal grado que llegó a ser considerado como el segundo Moisés. Y a mí me encantó este detalle, porque cuando la Biblia comienza a darnos datos acerca de quién era Esdras, lo primero que se nos dice es que era un maestro muy versado en la ley que Dios le había dado a Moisés. Era un escriba también. Y los escribas en ese tiempo tenían una influencia muy importante, porque ellos eran los encargados de cumplir con 3 deberes muy importantes. El primero era preservar la palabra de Dios. El segundo deber era enseñar la palabra de Dios. Y el tercer deber con el que ellos estaban comprometidos era administrar la palabra de Dios, pero en el sentido de interpretarla y aplicarla a su vida. Entonces, cuando nosotros vemos a lo que Esdras se dedicaba, que era a estudiar diligentemente la palabra, a enseñarla, pero también a aplicarla a su vida, podemos asegurar entonces que antes de Esdras aparecer en escena en la historia del exilio, Esdras estaba en el anonimato. ¿Y qué hacía? Se estaba nutriendo, estaba empapándose de y con la ley de Dios. Me encanta
Porque cuando nosotros prácticamente vemos la hoja de vida de Esdras, su currículum, lo que resalta aquí, o lo que supera a su conocimiento en la ley de Dios, no es un conocimiento en ciencias humanas o un intelecto enfocado solamente en un conocimiento fuera de la ley de Dios. No es un cúmulo de conocimientos en materia humana. Y claro que sí los poseía, porque era un hombre muy preparado. Pero lo que aquí se resalta es que Esdras era un maestro diligente, muy versado en la ley de Jehová. O sea, podemos concluir que Esdras había vivido en el anonimato. ¿Pero en qué aspecto? Porque no lo vemos en un papel activo dentro del desenvolvimiento de los exiliados, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 del libro de Esdras. Estaba en anonimato en ese contexto, pero yo sé que Esdras prácticamente estaba siempre en primera fila delante de Dios. Y aquí yo quiero extraer una lección muy importante para todos, que conecta con lo que estábamos hablando al inicio en el primer bloque. Nosotros podemos pensar que los tiempos de anonimato son tiempos inútiles, tiempos infructíferos. Pero yo quiero decirte, aleluya, en esta hora, que el tiempo que tú permanezcas en anonimato será clave para que tú seas promovido por Dios. Porque dependerá de la manera en cómo tú te manejes en el anonimato, para que la mano de Dios te promueva a esos lugares de privilegio que Dios ya tiene preparados para ti. En el tiempo de anonimato, nosotros no vemos a Esdras en una actitud pasiva. Vemos a un Esdras preparando su corazón, pero preparándolo ¿de qué manera? Devorando la esencia de la ley de Dios. Vemos a un Esdras prácticamente enriqueciéndose con las riquezas de esta palabra bendita, aleluya. En los tiempos de anonimato de Esdras, vemos a un Esdras preocupado por aplicar esa palabra a su vida, para que esa palabra lo enderezara, lo capacitara para que lo que Dios en el futuro lo iba a delegar. En el anonimato quiero decirte que no solamente se pone a prueba nuestra fidelidad y compromiso hacia Dios, también esos tiempos que parecen infructíferos son los que nos capacitan para desenvolvernos de manera correcta para lo que Dios nos va a delegar. Pero dependerá en mucho el lugar que tú le des a la ley de Dios en tu vida en esos tiempos de anonimato. A mí me encanta cuando vemos que en el verso 6 dice que Esdras gozaba del favor del rey. Le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Dios, de su Dios, estaba sobre Esdras. O sea, Esdras gozaba de la simpatía del rey. Y no solamente el favor del rey, por encima del favor del rey, Esdras gozaba del favor de Dios. Y esto es profundo, porque yo necesito que en esta mañana hayan corazones que nos preguntemos qué había hecho Esdras para tener el favor de Dios en su vida, para tener el favor de este rey, este gobernante, de esta potencia en su vida. ¿Sabe por qué Esdras tenía el favor de Dios y del rey? Porque esa era
la consecuencia o el efecto que producía la palabra de Dios en Esdras, porque la palabra de Dios a Esdras lo había instruido. La palabra de Dios a Esdras lo había formado, aleluya, cómo manejarse en cuanto a su relación con Dios, en su relación con los demás. Y esto nos lleva a aprender una valiosa lección en esta hora, porque nosotros estamos en un medio en donde prácticamente el que se enrolla con un jefe o con un líder, o con respeto, o la que se involucra sentimentalmente con el jefe, o aquel que soborna, o los que tienen buenos conectes, son los que tienen posibilidades de ser promovidos. Esdras, aleluya, no tuvo que hacer nada de eso. No tuvo que enrollarse con el jefe. Esdras no tuvo que sobornarlo. Esdras no tuvo que conseguir un conecte con alguien para que lo conectara con el rey. Esdras, al que su significado es al que Dios ayuda, literalmente estaba viviendo eso en su vida. Dios lo estaba ayudando en toda empresa que él manejaba. Al hablar de empresa, proyecto, actividad, misión, obra. Y el significado de Esdras a mí me llena, porque no es un nombre puesto al azar. Esdras aprendió a vivir a la altura de lo que su nombre significaba. Se dice que en el tiempo antiguo el nombre que se les ponía a las personas hacía alusión a su personalidad o rasgos de su carácter, o hacía alusión a alguna circunstancia que ellos habían vivido. Ejemplo, Jacob, que significa usurpador. Moisés, sacado de las aguas. En este mensaje estamos viendo Esdras, que ya vimos al que Dios ayuda. Pero ¿cómo lo quiero conectar? Si Esdras significa al que Dios ayuda, escuche. Esdras tenía esta convicción: si yo soy al que Dios ayuda, entonces yo tengo que obedecerle a Él. Si yo soy al que Dios ayuda, entonces yo tengo que vivir una vida en dependencia de mi Dios. Yo tengo que vivir una vida sujeto a su ley, una vida comprometida con Él, una vida de fidelidad, una vida de humillación ante mi Dios. Porque si yo soy al que Dios ayuda, para yo poder tener esa ayuda de parte de mi Dios, yo tengo que caminar en integridad. Si yo quiero seguir teniendo su ayuda, yo tengo que caminar en obediencia, porque Dios no puede ayudar a alguien que no quiere obedecerle, que no quiere depender de Él. ¿Me doy a entender? Entonces, como ya les recalqué que no vemos a Esdras en acción en los capítulos del 1 al 6, me puse a pensar y dije: es que no es que Esdras no haya aparecido en estos capítulos anteriores porque no había llegado su momento. No hablemos en esos términos aquí. Lo que pasaba era que no había llegado el kairos de Esdras para que él entrara en acción, él entrara en escena. O sea, no había llegado el tiempo de Dios para él. ¿Y qué es el kairos? Son las oportunidades que en su providencia Dios permite para cumplir sus propósitos
en y a través de nosotros. En tus manos están mis tiempos. Esdras sabía, aleluya, que el tiempo que él ocupó, que el tiempo que él aprovechó, que el tiempo que él empleó, que el tiempo que él se interesó por empaparse de la palabra de Dios, no estaba haciendo por gusto. Él sabía que iba a llegar el momento en que él todo eso lo iba a poner en práctica. Estaba recibiendo prácticamente la capacitación para que él se pudiera manejar con integridad, con responsabilidad, con lealtad, sin comprometer su compromiso con Dios al serle delegado lo que él iba a ejecutar. Aquí vemos entonces cómo la providencia divina, que es una acción continuada de Dios, por la cual Él nos preserva para guiarnos hacia el cumplimiento de sus propósitos. Yo quiero decirle en esta mañana, claro, en el caso de Esdras, en nuestro caso individualmente hablando, hay gente mejor que nosotros. Pudieron haber en el tiempo de Esdras gente mejor que él. Pero nosotros debemos entender que aquí no se trata de que para que la mano de Dios nos promueva tenemos que ser los mejores. No, lo que tenemos que ser es ser personas diferentes, porque no es lo mismo ser el mejor a ser diferente. Amén. No es lo mismo. No es lo mismo. Esdras era diferente, porque el verso número 10 nos dice que él se había dedicado por completo no solamente a estudiar la palabra de Dios, sino a ponerla en práctica y también a enseñarla. O sea, lo que Esdras enseñaba, aleluya, también lo practicaba, lo vivía. Entonces dígame por favor, ¿cómo Dios no iba a promover a un hombre de la talla de Esdras? La buena mano de Dios estaba sobre Esdras, no solamente para ayudarle, para fortalecerlo, también para promoverlo. Tal vez en un medio donde había muchos que querían tener el favor del rey como lo tenía Esdras. Pero es que Esdras se había salido de toda competencia carnal y había determinado no ser el mejor, sino ser diferente. Y Esdras tenía esa convicción. Mis manos están en los tiempos de Dios. Cuando a Él le plazca, Él me va a promover. Cuando a Él le plazca, Él me va a ascender. Cuando a Él le plazca, me va a delegar, porque mis tiempos están en sus manos. Él está ordenando todos mis momentos. Ya llegará mi Kairos. Aleluya. En el punto número 2, nosotros vemos que la palabra capacitó a Esdras. La ley de Jehová capacitó a Esdras. Vámonos al verso 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, escuche, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Esta es parte de la carta que el rey Artajerjes había enviado a Esdras. Pero a mí me fascinó la manera en cómo el rey se dirigió a Esdras. Era la manera, el concepto que él tenía de Esdras. Era la imagen que él tenía de Esdras la que plasmó en esta carta. Y me llamó la atención porque no comienza diciéndole a Esdras: doctor, reverendo, apóstol, super ungido. No, mire qué manera de dirigirse a Esdras.
le dice sacerdote y maestro versado en la ley del cielo. O sea, el rey estaba valorando el poder, la riqueza, la esencia de la ley de Jehová. ¿Pero por quién? Porque en Esdras la veía modelada. El rey tenía una evidencia real de lo que la palabra produce en el corazón de la persona cuando nosotros le damos lugar a que la palabra haga su efecto en nuestras vidas. El rey reconocía la rectitud, la pureza, la riqueza de esta ley. Y por eso a mí me fascina lo que dice Salmos capítulo 19, verso número 7 y 8. Salmos 19, versículos 7 y 8. Escuche qué hermoso. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, el rey reconocía, el rey sabía. Si Esdras rige su vida por la ley de su Dios, si Esdras está sujeto a esa palabra de su Dios, entonces Esdras es un hombre digno de confianza, un hombre que inspira credibilidad, es un hombre recto moralmente hablando, porque Esdras vive una vida apegada a la ley de su Dios. Y en el versículo 15 al 18 nosotros podemos ver una lista de todos los tesoros que el rey confió en manos de Esdras para que él los transportara hacia Jerusalén para llevarlos al templo de Dios, a la casa de Dios. Y a mí me fascinó porque le dice a Esdras: comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. O sea, no había desconfianza por parte del rey de confiar a ojos cerrados en Esdras, entregarle esa cantidad exorbitante de tesoros, de dinero. Era algo cuantioso. Y le dice a Esdras: Esdras, administrala tú con tus compañeros y háganlo como mejor les parezca, de acuerdo con la voluntad del Dios de ustedes. O sea, me encanta, profundicemos. Les está diciendo: yo sé que ustedes aman la ley de su Dios, yo sé que ustedes practican la ley de su Dios, y yo sé que esos tesoros van a estar bien guardados, administrados en sus manos, porque la esencia de la ley de su Dios les prohíbe robar, les prohíbe malversar fondos, les prohíbe también hacer cosas ilícitas. Entonces, esa misma ley que ustedes practican es la ley que a mí me motiva para que yo confíe en ustedes a ojos cerrados. Esa misma ley a ustedes los capacita para poder administrar bien esos tesoros que yo he entregado en sus manos para la casa de Dios. Y dígame si no, por favor. La ley de Dios nos moraliza, nos endereza, nos capacita para desenvolvernos de una manera que honremos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. A mí esto me fascina. Esdras a mí me inspira demasiado. Por eso yo quiero que veamos en esta hora en 2 Timoteo capítulo 3, verso número 16. Mire todo el impacto que Esdras provocaba por el amor a la palabra, por su sujeción a la palabra, por su obediencia, su apego a la ley de Jehová. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué nos está diciendo aquí 2 Timoteo? Claro está, Dios
inspiró, influenció a los escritores humanos de la Biblia. Este libro sagrado, precioso, debemos amarlo, porque esto es la mismísima palabra de Dios. Y en este contexto, la palabra inspirada significa lo que Dios exhala. Por lo tanto, si esta palabra proviene de un Dios santo, de un Dios puro, de un Dios recto, un Dios sabio, entonces la esencia de su palabra nos es útil. ¿Útil para qué? Aquí lo dice, para enseñarnos, o sea, instruirnos, así como un papá lo hace con su hijo. Pero también la palabra nos es útil para redarguirnos. ¿Qué significa redarguir? Significa corregir, reprender con propósito. Mostrar un error, un pecado y guiar a una persona hacia el arrepentimiento. Dígame si no, esto produce el poder de la palabra en nosotros. Aleluya. Amemos esta bendita palabra. Pero también, ¿para qué nos es útil? Para corregirnos. O sea, enderezarnos de nuevo. Y todo esto, ¿cuál es el fin que persigue? Que el hombre de Dios esté completamente preparado para hacer toda clase de bien. O sea, si nosotros empleamos el tiempo como lo hizo Esdras para empaparnos, para devorar la palabra, para nutrirnos de ella, para vivirla, para practicarla, créalo, que vamos a ser personas diferentes, que vamos a hacer una gran diferencia a todo lugar que lleguemos. Porque la clave está en más que oidor, ser hacedor. Y cuando yo adopto esa actitud de oidor y hacedor, eso me conduce por el camino perfecto. Eso también guía nuestra conducta. Cuando nosotros dejamos que la Biblia guíe nuestros pensamientos, que guíe nuestras actitudes, ¿qué pasa? Nuestras mentes son transformadas. Y así es como realmente usted y yo empezamos a pensar como Dios piensa. Se cuenta de un crítico que escribió a una revista, escribió una carta. Y él puso esto: a través de estos años, supongo, escribió él, he asistido a la iglesia más de 1000 veces y ni siquiera puedo recordar el contenido específico de un tan solo sermón de los que he escuchado en todo ese tiempo. ¿De qué sirve entonces, dijo este crítico, haber asistido a la iglesia 1000 veces? A la semana siguiente, él recibe una respuesta de un hombre que le dice: durante años he comido más de 1000 comidas preparadas por mi esposa y no puedo recordar el menú específico de ninguna de esas comidas, pero me nutrieron en el camino y sin ellas yo sería un hombre muy diferente. ¿Cuál es la moraleja? La Biblia hará su obra espiritual en nosotros si nosotros permitimos que la haga. ¿De qué sirve decir amén en el sermón del domingo? ¿De qué sirve decir amén durante la predicación del espacio de la atalaya si esa palabra no traspasa la coraza dura de mi corazón y yo le permito que enderece lo que tenga que ser enderezado, que limpie lo que tenga que ser purificado, que arranca lo que tenga que ser removido? Yo pienso que debemos de cambiar de estrategia y dejémonos de ir por lo estético, por favor. Porque ahora las mujeres, y me incluyo, buscamos como el color delicadito, el color menta, el color rosa, que la florcita, que la mariposita, que si la pasta de cuero para mi esposo, que si el canto dorado, que si el índice en letra roja y no sé qué cosas más. ¿Sabe qué?
Es que aquí el objetivo no es tener la mejor Biblia de la iglesia, es dejar que esa palabra penetre en mi corazón para que yo pueda convertirme en el Esdras de esta generación. Ese es el objetivo. ¿Qué estamos haciendo, iglesia amada? Esdras, en primer lugar, no se adelantó, porque al estar empapado de la palabra de Dios, él sabía que el que camina rectamente, el que obra bien, apegado a la palabra, va a llegar el tiempo de Dios para él. Aunque te estén llevando la contraria, aunque pongan tropiezos, sigue practicando la palabra, sigue en el anonimato, al igual que Esdras, tu kairos llegará. Pero también deja que la Biblia te prepare, te capacite para saber cómo debes hablar, cómo debes relacionarte con los demás, cómo debes administrar los recursos que se te confían, que no son tuyos. El tema de la lealtad, el tema de la sinceridad, el tema del dominio propio, del temor a Dios. Toda esa riqueza está aquí en la palabra. Y el tercer y último aspecto es que nuestro éxito dependerá del valor que le demos a la palabra de Dios. Vayamos a Josué 1:8, que usted ya se lo sabe de memoria. El éxito depende del valor que le demos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos hace sabios. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Escuche, para que guardes, para que retengas. Si es posible agregar memorizar, para que la disfrutes, para que la digieras. Pero luego de que hagas eso, para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No nos quedemos solamente con la parte final de la promesa, para que puedas prosperar en tu vida y todo lo que emprendas te salga bien. Para que eso sea una realidad en mi vida, lo que primero tengo que hacer es cuidar de que nunca se aparte de mi vida este libro de la ley, meditar en él de día y de noche, para comparar mis pensamientos, mis actitudes, mis palabras con el patrón ideal que me enseña, con los principios que están implícitos en este libro sagrado. A mí me impactó cuando el rey Artajerjes le dice a Esdras: tú, Esdras, conforme a la sabiduría, escuche, me encanta, me fascina, comas este versículo y sáquele la esencia. Tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos, qué hermoso, a todos los que no conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, les enseñarás. Escuche lo que le dijo el rey a Esdras: por cuanto tú posees la sabiduría que tienes de tu Dios. Y le da una tremenda misión. Pero ya Esdras podía cumplir con el desafío, porque ya la palabra de Dios a él lo había capacitado para saber quiénes eran los hombres idóneos para elegirlos, para tomar en cuenta no factores que el rey o los demás pudieran tomar en cuenta para promoverlos. Esdras buscaría valores como amor a la palabra, como temor a Dios, como integridad, como lealtad. ¿Quién le había enseñado eso? La palabra. Esa sabiduría, Esdras, que lo había capacitado para esa obra encomendada, ya la Biblia se la había dado. Le dice: ¿quién mejor que tú para nombrar a esos hombres?
Porque tú tienes la sabiduría que viene de Dios. Y es precisamente esa sabiduría que adquirimos de parte de Dios la que nos hace ser personas agradables, confiables. ¿Por qué? Ante los demás. ¿Por qué? Porque la gente percibe nuestra honestidad. La gente puede percibir la justicia, la bondad que Dios ha puesto en nosotros. Y eso produce que hallemos favor ante Dios y ante los demás. Hay una gran diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría que viene de Dios. Porque la sabiduría humana es simplemente adquirir conocimiento. Pero la sabiduría que viene de Dios está aquí en este libro, iglesia amada, audiencia querida. Este libro nos da esa sabiduría que nos capacita para hablar y para actuar reflejando el carácter de Cristo en medio de cualquier circunstancia. La sabiduría de Dios se demuestra con la buena conducta, con el buen comportamiento, con las buenas obras que se realizan con humildad. Esa es la sabiduría que viene de Dios. Aquí está en la palabra, está al alcance de todos. Hay gente que hoy por hoy tal vez nos podemos lamentar porque no logramos cursar una ingeniería, un doctorado, una licenciatura. Pero señores, las riquezas del cielo están al alcance de nosotros. Podemos ser gente sabia, gente diferente, gente que revolucione, que haga un impacto a través del conocimiento de la palabra de Dios, un conocimiento aplicado a nuestra vida diaria. El rey le había dado a Esdras una autoridad significativa en la administración civil de la provincia. Y a mí me fascina lo que dice Proverbios 2:6. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pero ¿sabe por qué la palabra no está teniendo un efecto tan impactante en nuestras vidas? Porque estamos haciendo lo mismo que muchos hacemos cuando vamos al doctor. Sabemos que estamos enfermos, que hay un área de nuestro cuerpo dañada, la cual necesita restaurarse. El doctor da el diagnóstico y nos da la medicina. Vamos, compramos la medicina. Pero ¿qué pasó? Pasó un mes y vamos nuevamente a la consulta y el doctor nos dice, ¿cómo sigue usted? ¿Cómo se siente? Mal, doctor. ¿Y qué pasó? ¿No le hizo efecto la medicina? No. ¿Y por qué no le hizo efecto? Porque no me la tomé. Entonces está pasando lo mismo. La Biblia no es para tenerla en la gaveta. La Biblia no es para agarrarla solo los domingos por la mañana o la tarde cuando nos toca el culto dominical. La Biblia no es para lucirla. La Biblia es para guardarla en el corazón y para practicarla. ¿Cómo quieres entonces ser sabio? Ay, hermana Verónica, es que yo soy de los que se meten un lío en otro lío. Teniendo la Biblia que nos guía, que nos orienta, que nos aconseja. Teniendo la Biblia que tiene una respuesta para todo, cómo debemos hablar, cómo debemos conducirnos. Estamos pecando de negligentes, de despreocupados, de indiferentes, porque ignorar la Biblia es decirle a Dios, no me interesa tu consejo, no quiero escucharte. A mí me fascina cuando el rey le dice a Esdras, pon tu gente, pon gobernadores, pon jueces que gobiernen. Y a los que no conocen las leyes de tu Dios, escuche qué profundo esto. A los que no conocen la ley de tu Dios, Esdras, enseñáselas. ¿Por qué? ¿Por qué no le pidió que Esdras enseñara de medicina o que promoviera un curso de alfarería o que promoviera un curso de medicina?
Le dijo al que no sabe la ley de tu Dios, aleluya, porque el rey había visto el desenvolvimiento de Esdras, porque el rey había visto el efecto que la palabra, la ley de Dios provocaba en Esdras, haciéndole un hombre recto, un hombre confiable, un hombre moralmente hablando recto. El rey había detectado, aleluya, cuál era la fuente. El rey sabía qué era lo que hacía el hombre, un hombre capacitado para desenvolverse con éxito en toda buena obra. Él sabía que la fuente era la ley de Jehová, aleluya. El rey no le dice a Esdras: Esdras, prepárame a un grupo de gente, de gobernadores, de jueces que gobiernen al otro lado del río, pero gente con un cúmulo de conocimientos. No. El rey, aleluya, el rey sabía que lo que sí funcionaba era tener gente que amara la palabra de Dios, aleluya. Y amar la palabra de Dios significa escudriñarla, estudiarla responsablemente, saborearla y vivirla. Esdras, yo necesito pedirte, al que no conoce la ley de tu Dios, Esdras, enseñásela. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que se reproduzcan los Esdras. Yo quiero más hombres como tú, Esdras, hombres honrados, hombres fieles, hombres leales. ¡Aleluya! ¡Qué reto más grande tenemos! Mujer que me oye, joven, anciano, aquí está la clave del éxito. Queremos ser promovidos, busquemos la sabiduría que viene de Dios. Pero ¿sabe lo que está pasando? Estamos siendo testigos del deterioro de nuestra sociedad. En muchas escuelas, aún de nuestro país, de otros países, de otras naciones, de potencias mundiales, eliminaron las enseñanzas bíblicas de muchos centros escolares por considerar que ya son principios pasados de moda. Confían en sus armas, en su economía floreciente, pensando que eso va a ser la diferencia. Qué hombres tan sabios, con cúmulo de conocimiento del mundo, pero tan ignorantes del efecto precioso que el poder de la palabra puede hacer en la vida del humano. Ahora, si usted se da cuenta, en los prospectos de los colegios, muchos como ese plus que acapara la atención de los padres ponen enseñanza bilingüe, implementación de robótica. No digo que esté mal. Lo que está mal es que le están dando más prioridad a lo que enriquece solamente el intelecto, pero no el espíritu, a lo que no traspasa el alma y convierte el corazón. Está bien que los niños aprendan inglés, está bien que los niños aprendan de robótica. Lo que está mal es que nuestros hijos saben más de robótica que de integridad. Lo que está mal, que las nuevas generaciones saben más de inglés que de lealtad, de temor a Dios, porque desconocen la ley que convierte el alma, que hace sabio al simple. Eso hace la diferencia. José estaba rodeado de gente preparada. José ni siquiera gozaba de una categoría en el entorno que se movía. Él había sido llevado como esclavo a Egipto. Pero José, más que tener la ley de Dios
así en físico, la tenía en su corazón. La ley de su Dios fue la que lo detuvo de caer en adulterio con la esposa de Potifar. La ley de Dios fue lo que lo promovió, porque lo capacitó para llegar a ser un buen administrador de los recursos que se le habían confiado, para no robar, para no hacer negocios ilícitos, para favorecer a su familia y atentar contra el bienestar del pueblo. Era un hombre que tenía clavada, impregnada, grabada la ley de Dios en su vida. Nosotros tenemos un gran reto, iglesia. Nosotros necesitamos entender que para nosotros poder aplicar la palabra a nuestras vidas, tenemos que humillarnos. Porque muchas de las cosas que se nos piden aquí en la palabra de Dios son cosas que el orgullo me impide hacerlas, que la vanidad, la soberbia, la altivez no quiere que las haga. Nosotros tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y guiar nuestra vida en base a su palabra. Yo necesito preguntarle en esta hora a usted y preguntarme a mí misma, y esto me desafía y me reta, porque tomamos el tiempo que en vacaciones, que si los niños agarren un curso de cocina, que si de fútbol, está bien, perfecto, magnífico. Pero mi pregunta es, ¿dedican tiempo para hacer cultos familiares, leerles a los niños, hablarles de la lealtad de Daniel a Dios, hablarles de la valentía de David, de cómo cuidó su corazón? Nos tomamos tiempo para instruir a nuestros niños en la palabra, para modelárselas nosotros, porque ese es el mayor impacto. Ese es el mayor impacto, como Esdras. Esdras no solamente leía y se memorizaba la ley, él la practicaba. Eso impactó el corazón del rey, eso lo promovió, se ganó el favor del rey. ¿Qué están viendo nuestros hijos en nosotros? Nos ven con la Biblia en la mano, ya para irnos a la iglesia, pero no les modelamos lo que está en la Biblia. Salmo 119, 97. Salmos 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Se ha llegado el momento en que, al igual que Esdras, usted y yo nos levantemos para modelar la palabra, con mis acciones, con mis palabras, con mi conducta. Eso convierte al hombre. Eso nos hace diferentes. Eso nos detiene, nos impide caer en lo ilícito, caer en lo de dudosa procedencia, caer en lo que desagrada a Dios, caer en lo que hiere a mi familia, caer en lo que afecta al ministerio. Es la palabra. La palabra nos moraliza, señores. La palabra nos moraliza. La palabra nos instruye. La palabra nos educa. La palabra nos prepara. La palabra nos capacita. Un hombre, una mujer que, al igual que Esdras, aprende a practicar la ley de Jehová, es un hombre y una mujer que tendrá puertas abiertas a todo lugar donde llega. Escúcheme, no estoy diciendo gente que no tendrá obstáculos ni tropiezos, los tendrás. Pero la misma mano que está dispuesta a promoverte será la misma mano que moverá los obstáculos, porque Dios responde por los suyos. Porque si tú, como Esdras, y yo también nos disponemos a practicar la palabra de Dios, nosotros entonces tenemos
toda la seguridad que vamos a ser promovidos por esa poderosa mano. En los versículos finales del capítulo 7 del libro de Esdras hay una oración preciosa de Esdras donde él reconoció que Dios era quien había influenciado la actitud de Artajerjes. Y esto fortaleció a Esdras no solo porque vio el apoyo del rey, que claro está, era una evidencia real de el favor y la bendición de Dios que estaba sobre él. Esdras también encontró gran ánimo al saber que era fortalecido por la poderosa mano de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Si todos nos humillamos bajo esa poderosa mano, esa misma mano es la que te levantará y te pondrá en ese lugar privilegiado. Esa misma mano es la que te tomará y te colocará en ese cumplimiento, en esa plenitud de los propósitos que Dios tiene para tu vida. Es la misma mano que te va a poner en un lugar superior al que ahora estás. Pero la clave está: ¿qué valor le estamos dando a la palabra de Dios en nuestras vidas? Vivamos conforme a su palabra, amémosla. ¿Tiene una Biblia en su mano? Yo sí quiero que hagamos esto. ¿Tiene una Biblia en su mano? Agárrela y abrácela y diga usted: oh, cuánto amo yo tu ley. Es ella la que me enseña cómo responder al que me viene a hacer una oferta para tener mayores ganancias, pero a cambio de afectar a otros. Esta palabra es la que me capacita para responder como Dios quiere que responda a aquel que me está haciendo daño, a aquel que me está calumniando. Es esta palabra, la misma palabra que me está capacitando para, llegado el momento, poder ser buen administrador de las bendiciones que Dios dará a mi vida. Es esta misma palabra la que me capacita para cómo hablar, para cómo conducirme. Cuando esta palabra comience a ser modelada en nosotros, entonces será cuando la gloria de Cristo comience a ser evidenciada a través de nuestras vidas y muchas vidas van a ser impactadas. ¿Quieres ser promovido? Vive la palabra de Dios, vivámosla, modelémosla. Tomémonos tiempo en estudiarla responsablemente y permitir que el Espíritu Santo vaya haciendo los cambios necesarios a la luz de la palabra. Esos cambios que urgen hacerlos en nuestras vidas. Tome su Biblia nuevamente, porque usted aquí tiene un manual. Este es el manual de vida. Es un mapa. Nos enseña a las mujeres a ser buenas esposas, a los hombres buenos esposos. Nos enseña a ser buenos líderes, buenos padres, buenos amos, buenos siervos. Nos enseña a ser buenos administradores. O sea, mejor dicho, la palabra de Dios nos forma de manera integral y nos capacita para toda buena obra. La Biblia no es para tenerla tirada. La Biblia es para disfrutarla, para amarla y para practicarla. Eso nos da entonces la seguridad de que usted y yo, llegado el momento de Dios, vamos a ser promovidos, porque quien rige su vida por la ley de Jehová nunca será avergonzado y siempre, siempre, siempre tendrá éxito. Te damos gracias, papito lindo. Amamos tu ley, amamos tu palabra. Enséñanos que leer tu palabra no es como leer el periódico, como leer un libro de historias. Leer tu palabra equivale a escuchar tu voz, equivale a escuchar tu consejo divino a mi vida para enderezar mis áreas débiles. Ahora muchos hemos comprendido que si las puertas se han cerrado,
que si estamos enfrentando dificultades, se debe a que estamos obrando de manera equivocada en alguna área de nuestra vida. A pesar de que tu palabra nos ha hablado, hemos ignorado tu consejo. Ahora permítenos que nuestros oídos sean abiertos para que la esencia de tu palabra penetre hasta nuestro corazón y convierta el alma. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es exquisita. Hace sabio al sencillo. Queremos amar tu palabra. Queremos ser como Esdras, una generación de Esdras que se levante en estos tiempos para que modelen al mundo la lealtad, la integridad, la confiabilidad, el temor a ti, la rectitud moralmente hablando, Señor, la transparencia, la sinceridad. Se carece de eso en nuestro medio. Pero si tú, Señor, a través de tu palabra nos instruyes y nos capacitas, seremos los siguientes Esdras que impactaremos a nuestras generaciones y a través de nuestro testimonio daremos evidencia de un Cristo que cambia, transforma y regenera. Espíritu Santo, danos entendimiento en esta bendita palabra, que le demos el valor que amerita. Tenemos un tesoro. Perdónanos por la indiferencia y la despreocupación con que hemos visto tu palabra. Por eso, Señor, es que hay muchos matrimonios fallidos, empresas quebradas, familias destrozadas, gente muriendo, Señor, a pausas, en amargura, en ansiedad, porque no hemos aprendido a aplicar tu palabra en nuestras vidas. Tu palabra trae medicina, trae libertad, trae restauración. Ayúdanos a escucharla y luego a practicarla. Gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana grande y poderosamente. No se imagina cómo he disfrutado esta palabra. Por favor, nutrámonos como Esdras, actuemos bien, señores, actuemos con lealtad, con temor a Dios. Todo esto está aquí en la palabra. Así usted será promovido, aunque sea ignorado, despreciado, rechazado por los demás. La mano de Dios en su momento lo promoverá y Él se engrandecerá a través de su vida. Que el Señor me les bendiga grande y poderosamente. Bendiciones masivas a cada uno por nombre propio y apellido. Les amo con todo el corazón. Gracias por su sintonía y en su soberanía solamente el Señor sabe si nos vemos con ustedes el próximo sábado y con ustedes nos escuchamos. Será hasta la próxima. Bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida.